Y cuando conocí lo que era la trata de personas, no pudimos volver a cerrar los ojos ante este fenómeno que crecía en mi país y yo no lo sabía. Abrimos el primer refugio, Fundación Camino a Casa, en 2007. Ahí tuvimos que rescatar nosotros mismos a las primeras víctimas, ahí en la Merced, y fue terrible ver cómo los tratantes se salían con la suya. Por más que buscábamos que hubiera justicia, era una revictimización terrible cuando les pedían a las niñas, a ver, demuestra cómo te engañaron, a ver, dime, tontita, casi, ¿cómo fue que te dijeron para que tú cayeras, no? Y no podíamos con la manera como estaban las leyes, y 2009 tuvimos el gran milagro, porque fue un milagro, era imposible ganar en el distrito por el cual fuimos candidata. Era imposible porque era un distrito que estaba totalmente en un partido amarillo y yo iba por el partido azul. Y sin embargo, el tema que fue el tema de campaña, invertimos todo el recurso en decirle a la gente cómo proteger a sus hijos de la trata de personas, y eso fue lo que nos dio la bendición de que la gente confiara en nosotros. Fue como llegamos a la Cámara de Diputados. Desde el día 1 repartimos videos de una película que les recomiendo mucho que se llama Human Trafficking, lo tradujeron como tráfico de mujeres, de Mira Sorvino. Se hizo con un guión de la ONU para explicar el tema de trata, y esa película se la dimos a los 500 diputados con una carta explicando lo importante que era una ley. La ley, gracias a Dios, se logró por unanimidad cuando salimos de ahí. Quienes no habíamos sido diputados y diputadas tuvimos la ventaja de que yo no sabía que cambiar un artículo es muy difícil. Para los que no son diputados, como yo no lo era, tuve la gran ventaja de que no sabía que era una tarea muy difícil un artículo. Entonces, uno de mis compañeros diputados, ya siendo gobernador, en una comida, dice, Rosy llega y dice que va a presentar una ley con 126 artículos. Y pues yo me río. Y ahí es donde vemos el gran milagro de que además fue votada por unanimidad en la Cámara de Diputados y en el Senado. A los 8 meses tratan personas del estado de donde son los tratantes. La mayoría de los tratantes en México vienen del estado de Tlaxcala. Es como cultural ahí el tema. Y de ahí surge una mujer que trata de destruir la ley a los 8 meses de ser aprobada. La guerra contra esto ha sido brutal porque estamos hablando de un delito que genera 150,000 millones de dólares, que es mucho más que la ganancia de Walmart, de Amazon y de Google juntos. Mucho más que la ganancia que tienen estas empresas es lo que genera el comercio de seres humanos. Y siempre ha sido un gran negocio. En Reino Unido fue un gran negocio y hoy, pues desgraciadamente, es en el mundo entero un gran negocio. Y ahora estuvimos en Washington para reconocer a algunas personas que han luchado contra la trata en el mundo, y estaba el ex embajador de trata de los Estados Unidos, John Cotton Richmond. Él habló de que es un hombre de fe, es un hombre increíble que junto con Trump fue el mejor embajador que ha tenido Estados Unidos contra la trata, y su discurso inició diciendo: los tratantes, las personas que comercian seres humanos están ganando la guerra, porque las ganancias se han disparado estratosféricamente. La OIT, la Organización Internacional para el Trabajo, acaba de decir que ya no son 40 millones de esclavos y esclavas en el mundo, ya son 50 millones. Crecimos durante la pandemia mucho más, y nunca en la historia de la humanidad ha habido tantos esclavos y esclavas como en esta época. Desgraciadamente, sí está pasando, pero también él terminó con mucha fe y con mucha esperanza
hablando de que los gobiernos son los que están fallando. Y en México así es. Teniendo una ley que castiga, por ejemplo, Tlaxcala, en esta administración, acaba de decir la nueva gobernadora que no van a abrir carpetas de investigación, por ejemplo. No lo dijo la gobernadora, pero sí está sucediendo porque la que estaba en el Centro de Justicia, Jenny Charrés, la corrieron de la manera más miserable que se puedan imaginar en el Centro de Justicia con violencia a las mujeres, a Jenny Charrés, porque ella empezó a ayudar a víctimas de trata y no la dejaban abrir las carpetas y no la dejaban ayudar a rescatar a unos niños hijos de un tratante. Y la mamá del tratante, que tiene 5 hijos que están operando hasta en Estados Unidos, ella ya había denunciado, es el caso, se llama Estrella, y Jenny ayudando, la corren por querer ayudar, y luego la nueva del Centro de Justicia se sienta a negociar con los tratantes, no lo pueden creer, o sea, hay trato con la trata en Tlaxcala, desgraciadamente. Y como en Tlaxcala, en muchos otros estados que no quieren aplicar la ley. Y eso nos está pasando en muchos países. Pero, ¿cómo termina el embajador de trata John Cotton Richmond, que nos dejó a todos con mucha esperanza? La esperanza ya no está en los gobiernos, justo está en la sociedad civil, justo está en empresarios, en personas como nosotros que podemos hacer lo que los gobiernos no están dispuestos a hacer. Para muchas personas en política y en gobierno, los seres humanos son solo un discurso. Pero para quienes estamos aquí pagando un viaje a Perú en la OEA, a quienes estamos aquí sabiendo que nos vamos a enfrentar a mafias, que vamos a tener una lucha terrible contra gente que son como monstruos de varias cabezas, estamos aquí porque amamos al ser humano desde que está en el vientre, sabiendo que tiene un futuro, que tiene un sueño, que tiene un plan Dios para ese bebé. Y porque lo amamos, somos congruentes y lo llevamos hasta la vida adulta con dignidad. Amo lo que mi marido hizo hacia los adultos mayores, porque tenemos que hacerlo desde la concepción hasta la muerte natural. Y por supuesto que estar a favor de la libertad y de la dignidad es congruencia. Por eso les agradezco a cada uno y a cada una de sus naciones, porque el eslogan que tiene la ONU, que es un eslogan correcto, cuando arrancó este eslogan hace muchos años, que es la campaña Corazón Azul, siempre traigo los aretes de la campaña Corazón Azul, una pulserita que dice la frase y tiene su corazoncito, y siempre traigo un corazoncito azul. Cuando empezó esta campaña, molestó a los dueños del comercio de seres humanos, molestó. Y durante un tiempo trataron de quitar la campaña y la acaban de reactivar los de la ONU. Acabo de estar en Viena y no había nadie que representara el comercio de seres humanos. Llegué con los de Viena, los de UNODC, y les dije, oigan, es la primera vez que vengo a un evento de la ONU y no hay la gente que financia a los proxenetas, que defienden que sí, vamos a vender a los seres humanos y vamos a decir que es un trabajo. Sí, 40% muere en feminicidio. ¿Qué clase de trabajo vamos a permitir si sabemos que la cifra de las chicas que son asesinadas es 40%? Tienen 12 veces más intenciones de suicidarse que cualquier persona deprimida. ¿Qué clase de país va a permitir semejante situación de salud mental? Toman más 4.5 más medicamentos de ansiedad y para dormir y para depresión que cualquier ser humano. Entonces, ¿qué clase de país va a decir que esto es un trabajo, por favor? Y sin embargo, estamos viendo hoy que están avanzando en algunos lugares, ya no en la ONU. Me contestó la gente de Viena de la ONU. ¿Cómo les vamos a faltar al respeto a las sobrevivientes que vienen a dar su testimonio con estas gentes diciendo que ellas deberían de seguir trabajando en eso, ¿no? No es trabajo, por favor, es explotación, es esclavitud, porque alguien gana de
la explotación ajena. Y hemos firmado tratados internacionales por la dignidad de las personas, por lo tanto nuestros países no pueden permitirlo. Tenemos leyes firmadas en contra de que una mujer sea explotada de esta forma, porque es una manera de violentar a las mujeres. Es violencia. El 90% de las chicas que están en situación de prostitución, dice la Fundación CELS de Francia, en 65 países hicieron la investigación, CELS de Francia dice que el 90% de lo que parece prostitución es trata. Por eso lo mejor que podemos hacer todos nosotros es siempre referirnos a las chicas como personas, o los chicos, personas en situación de prostitución. Personas en situación de prostitución. Yo no me imagino a quienes dicen amar al prójimo diciéndole prostituta, porque a nadie nos gustaría que nos pusieran ese estigma. Son personas en situación de prostitución y el 90% de ellas tiene alguien que gana de eso. Una chica que nosotros atendimos en la fundación, Araceli, vivió esa situación en una zona de México y me decía, en mi cuadra hay 45 chicas, solo 4 no tenemos padrotes, pero todas le pagamos a la madrota una cuota de 500 pesos diarios. Entonces sí hay explotación de la prostitución ajena, que es lo que castiga nuestra ley. Nuestra ley nunca criminaliza a una chica que esté en situación de prostitución, como sucede en 21 estados de la Unión Americana, donde menores de edad son arrestadas. Nuestras niñas que desaparecen de México, muchas de ellas van a dar a la Unión Americana y muchas de ellas, si están en un campo agrícola, siendo violadas por los migrantes que no tienen esposa y están uno tras otro violándolas, esas niñas que desaparecieron de nuestros países, que son menores de edad, cuando llega la policía, ¿qué creen? Las arrestadas son ellas, en 21 estados todavía de la Unión Americana. Gracias a Dios, en México y en muchos países no se criminaliza ni se debe de criminalizar a quien está en situación de prostitución. Y por último decir, la trata no solamente, aunque el 99% de los 150,000 millones de dólares viene del comercio de seres humanos para fines sexuales, de esa explotación sexual, un 51% viene pues de las organizaciones delictivas que captan a niños para que cometan delitos, que les reditúan a ellos como transporte de droga, como ser sicarios, etcétera. Otro tanto viene de tráfico de órganos, de explotación laboral, de trabajo forzado, de condición de siervo, de literalmente de ser esclavas, como Sunduri, que estuvo encadenada en una tintorería, escapó con más de 600 cicatrices, estuvo 8 meses totalmente encadenada y que nunca recibió en 5 años y medio un pago de lo que hizo. Como tantas chicas que en casas de Perú, de México, de Bolivia, de Ecuador, las llevan por su situación de pobreza y las explotan en casas, en servicios de cocina, de casa, una chica en situación así, muchas veces las encierran, muchas veces no les pagan, muchas veces, por supuesto que la mayoría no tiene contrato. Un gran logro de la administración actual fue lograr que tengan derechos, que tengan servicios médicos, etcétera, y pues deberíamos justo nosotros como sociedad seguir empujando a que todas tengan un contrato y tengan derechos como debería de ser en todos los trabajos. Y pues no sé si haya preguntas, y yo sé que vamos a presentarnos muy rápidamente para que podamos como detectar. Queríamos proponerles, Aarón y yo, que tengamos un área de educación, un área de prevención, alguien que también conozca de leyes, todos los que sean abogados, que podamos tener un equipo de cada una de las áreas para que también los que queremos avanzar hacia el abolicionismo podamos avanzar. Yo sé que hombres tan grandes como Lincoln dio la vida en esto, pero vayámonos más atrás, Moisés. Nuestras naciones jamás van a prosperar si pensamos que no podamos sacar a la gente de esclavitud. Nuestras naciones no van a poder entrar a la tierra prometida
si no vemos en Moisés a un hombre que fue perseverante. Y así pasemos muchos años en el desierto, vamos a entrar a la tierra prometida con una mentalidad de libertad, con una cultura de respeto a la libertad y a la dignidad de los demás. Gracias por ser ustedes los abolicionistas modernos, los Moisés que van a sacar a la tierra de leche y miel, a la tierra de prosperidad a la gente. Gracias por ser esas personas.